El descanso de los pobladores de un barrio de la ciudad de Capiatá fue interrumpido de manera violenta. Un tremendo susto se llevaron y no era para menos. El conductor de un vehículo perdió el control de su rodado y terminó embistiendo contra una de las viviendas. El automóvil conducido por Héctor Núñez quedó prácticamente dentro de la casa ubicada en el barrio San Antonio de la compañía Rojas Cañada, distrito de Capiatá. Según el conductor, debió realizar un desvío repentino y terminó impactando la vivienda luego de esquivar a un motociclista que circulaba en sentido contrario. No obstante, los dueños de la casa afectada dudan de la versión, a pesar de que el autor del hecho dio negativo a la prueba de alcoholemia. De repente te solo hay que el vehículo. La pintere o pendejo o que pesa o de vía se puerta al lado. Va es inde be mita griega. Se ende in va vete si se ya sentiva y más di para hoy que la se cora pudo. Bomba ende la supuestamente la versión no me deja. Y la o intajar responsable. O intajar responsable. Y coche que iba a vete y moto ariwai. Oño muñas y cuevo lo vi todo ahora la motoqueiro y que oye que iba a subir. Pero es raro, la peape carril, pero ojalá hay que pepe la se cora poco. A pea oye topape botella oye topa el vehículo. Hombre, es negativo el alcohol. Hombre, es negativo el alcohol y no puede ser posible. Algo tendría que haber pasado ahí. El percance no arrojó heridos, pero sí cuantiosos daños materiales.